mi nombre es Verónica de León Chauvin, tengo 45 años de edad, soy originaria de un municipio de Misco, el departamento de Guatemala. Yo me identifico como una mujer maya cachiquel. Mis padres son originarios, mi papá de Totonicapán y mi mamá de Sololá. Actualmente y durante 21 años pertenezco al organismo judicial. Inicié a laborar en esta institución, ingresé en 1998 como pasante. He desempeñado varios cargos como oficial, secretaria, y actualmente me desempeño como jueza presidenta del Tribunal de Sentencia Penal de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual en el departamento de Chimaltenango desde el año 2017 hasta la presente fecha. Mi progenitor, quien es un hombre maya, no sabe leer y escribir, vino a Guatemala o llegó a Guatemala hablando su idioma, en donde tuvo que adecuarse a hablar el español, y él tenía un tiempo de estar en Guatemala y tuvo un accidente de tránsito en una institución que habla eminentemente español. Él aprendió dentro de sus destrezas a firmar, y mucha gente comprendía que si una persona firmaba automáticamente sabía leer y escribir. Pero mi papá no sabía ni leer ni escribir, solo aprendió a firmar. ¿Cómo es que él logró eso? No lo sé. Sin embargo, él, al no saber leer y escribir, me dijo, mira, acompáñame la primera vez que yo puse un pie en la torre de tribunales. Y me dijo, quiero que vayas porque quiero que leas. Yo tenía aproximadamente 7, 8 años de edad. Quiero que me leas qué voy a escribir, porque fue un accidente de tránsito el que había tenido, donde él era víctima. Y al ingresar, y es uno de los puntos claves que yo tengo claro, el acceso a la justicia sin ninguna limitación, el atender al usuario y a la usuaria. Cuando yo intenté ingresar a mi papá en ese juzgado, en esa oportunidad, la persona, no puedo decir si era oficial, el encargado, me dijo, usted no puede entrar. Y yo le dije, ¿pero por qué él es mi papá? Mi papá tenía una astucia increíble, a pesar de no saber leer y escribir. Le dijo, es que fíjese que yo no traje mis lentes y no leo. Nunca admitió que no sabía leer y escribir, entonces necesito que ella lea lo que voy a firmar. Entonces le dijo esa persona, no puede entrar al juzgado porque solo puede entrar la persona interesada, y me dejó fuera. Y estando en esos corredores me di cuenta de que estábamos indefensos. Mi familia, pues nadie es profesional. Soy la cuarta hermana de 6, en donde la única que ha accedido a un título universitario soy yo. Y entonces me puse a pensar de que era importante que alguien conociera los derechos de mi familia y para poder hacerlos valer. Y esa es la historia, porque ahora me desempeño como jueza. El proceso de profesionalización ha sido difícil, más en el tema de ser mujer. Y ha sido difícil porque al inicio uno, cuando ingresa al ascenso para jueza de paz y jueza de instancia, firma un convenio de que uno puede ser nombrado en cualquier lugar de la República. ¿Qué fue lo más difícil para mí como mujer? Dejar a mi familia. Tengo 2 hijas adolescentes actualmente y un hijo de 9 años de edad, mi esposo. Y el proceso más difícil como mujer es dejarlos. ¿Y por qué no podía? Porque iba a ser nombrada 15 días, un mes, 2 meses, entonces no podía llevármelos a ellos y ellos se tenían que quedar en casa. Creo que como mujeres tenemos muchos obstáculos que vencer, pero hoy estoy cerca de mi familia desde hace aproximadamente 7 años y puedo decir que el esfuerzo sí vale la pena. La visión que tengo es la aplicación de la justicia con debida diligencia y respetando los derechos humanos de cada una de las personas que intervienen en los casos que son sometidos a mi conocimiento ahora que me desempeño como jueza. Creo en la aplicación de la justicia, pero aquella justicia que respete los derechos humanos de todos y todas. He pensado en que los jueces, las juezas, magistrados y magistradas
Estamos sometidas, como la ley lo establece, únicamente a las leyes, pero no debemos sino observar leyes de carácter internacional que en algunas ocasiones no las respetamos y no dictamos nuestras decisiones conforme a dichas normativas. Decidimos sobre la libertad de las personas, pero también decidimos sobre el respeto, el resguardo de los derechos y los bienes jurídicos que se encuentran tutelados en normativa penal. En esa ponderación que realizamos como jueces y juezas, debemos ser muy cautelosos al momento de tomar una decisión en un caso concreto. Cuando me corresponde administrar justicia en el departamento de Chimaltenango, me di cuenta que en un alto porcentaje las niñas, adolescentes y mujeres que acudían a someter sus conflictos a estos tribunales eran indígenas. Eso me permite visualizar, individualizar necesidades específicas. Inicié entonces la profesionalización en pueblos indígenas aproximadamente en el año 2018 con la Secretaría de Pueblos Indígenas del organismo judicial y algunas otras instituciones que apoyaron en mi formación. El tema del juez y la jueza, desde mi percepción, no es únicamente en administrar justicia. Debemos involucrarnos para conocer la sociedad en donde vamos a administrar justicia. En Chimaltenango lo hemos hecho de diferentes aspectos o puntos de vista. Lo hemos hecho a través de la formación, capacitación, involucrando no solo a las personas que intervienen en la administración de justicia, es decir, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, INASIF, Defensa Pública Penal, Procuraduría de Derechos Humanos, todas las instituciones, pero hemos agregado a alguien más. Pueblos indígenas, las autoridades ancestrales, las autoridades indígenas, las comadronas y las lideresas mayas son piezas fundamentales para cumplir con la recomendación 33 de CEDAW, que nos explica que ambos, autoridades estatales como autoridades indígenas, tenemos un compromiso que cumplir con las niñas, adolescentes y mujeres indígenas que sufren no una discriminación, múltiples discriminaciones, y es por ello que debemos visualizar ese contexto. Queríamos replicar en Chimaltenango cómo se trabajaba el tema de la justicia, el tema de las autoridades en cuanto al tema de pueblos indígenas, autoridades ancestrales, autoridades que tienen que, las lideresas y líderes mayas. Hemos visualizado tener una sociedad en donde tanto la justicia estatal como la justicia de pueblos indígenas esté comprometida a que el plus o el producto final sea el acceso a la justicia desde diferentes enfoques. Cuando me desempeñaba como auxiliar judicial, fuimos en varias oportunidades reconocidos, toda vez que el grupo de trabajo en el que me desempeñaba había logrado en Guatemala, en uno de los juzgados de instancia penal de Guatemala, la cero mora judicial. Y entonces siempre nos preguntaban cuál era la esencia de llevar a un órgano jurisdiccional a la cero mora judicial, ¿qué hacíamos? Y entonces yo empecé a pensar en que esto era importante que se trabajara desde los jueces. El personal es importante, pero quien tiene la pauta de trabajo, el ritmo de trabajo es el juez, la jueza, el magistrado o la magistrada. Entonces, conforme yo iba avanzando como auxiliar judicial en el cargo de oficial, secretaria, llegó a mi mente la posibilidad, porque era un sueño, ser jueza de paz, y pues opté, me gradué y ingresé por oposición, y mi sueño es administrar justicia, pero esa justicia que sea pronta y cumplida, como lo es la misión del organismo judicial. Y por eso, desde donde he estado como jueza de paz, como jueza de instancia en las diferentes instituciones, hemos trabajado por la reducción y en algunos casos eliminación
de la mora judicial. Esto creo que es importante que se tome en cuenta porque el ser juez es una vocación. El ser juez no es por tener, y claro, tenemos un salario, devengamos un salario, pero eso es parte accesoria del sueño que tenemos. Y cuando usted tiene un sueño y lo desarrolla de una manera en donde usted pone en práctica los principios éticos, pero pone en práctica su vocación de servicio, eso se ve reflejado en el trabajo que desempeña. Una de las anécdotas que se tiene cuando se vino aquí a Chimaltenango, existía mora judicial, 2 años de mora judicial, y entonces en una oportunidad una persona sindicada que le comenta a la secretaria del tribunal de que ya tenía la respuesta del Estado y que él en muchas ocasiones se había levantado por las madrugadas pensando en ese caso de cómo se iba a resolver. Él tenía problemas, por decirlo de cierta manera, en el desarrollo como ser humano, y que al momento de haber solventado, porque ese caso lo adelantamos casi 1 año de como estaba programado, y él pensaba en que ese sufrimiento iba a estar por 1 año, pensando en la forma de resolver su caso, pero que al momento en que le llamamos para hacerle ver que su caso se iba a acercar mucho más de lo que ya lo tenía, él al finalizar esta audiencia, él manifestó que se sentía muy tranquilo al saber la respuesta del Estado. Entonces, y de parte de las víctimas, pues yo siempre he utilizado la empatía, qué es lo que siente el que acompaña a la víctima, en este caso el Ministerio Público, ahora tenemos al Instituto de la Víctima, qué es lo que siente un acusado y su abogado defensor cuando a alguien le dicen que su debate está para el 2022, 2023, por ejemplo, cómo se ha de sentir ese ser humano en pensar qué va a pasar, si imagínense si tiene una medida sustitutiva o si se encuentra guardando prisión en el peor de los casos, toda esta permanencia. Entonces eso me ha dado a mí un aliciente cuando escucho testimonios como esta persona que dice estoy muy agradecida. En Escuintla teníamos una característica, teníamos siempre comunicación con todas las personas que intervienen, sociedad civil, instituciones del Estado, y recuerdo bien que en una reunión una persona dijo, y eso ha quedado sembrado en mi mente, que entrar a la justicia especializada es entrar a otro ámbito de la justicia. ¿Y por qué? Porque en la justicia especializada aplicamos la terminología que es una justicia con calidad y calidez. No vemos números, no vemos papeles, visualizamos personas que necesitan solventar un conflicto que se ha suscitado. Y esto creo que ha sido uno de los retos, conservar la esencia de la especialidad y hacer ver a las personas, acusados y víctimas, que esta es una justicia especializada con enfoque de derechos humanos. Creo que uno de los cambios que se ha tenido desde el organismo judicial es la implementación y la aplicación a estándares internacionales en materia de derechos humanos. Antes, como auxiliar judicial, difícilmente observaba una fundamentación de esa naturaleza. La especialidad, porque los derechos humanos han evolucionado definitivamente, la especialidad, el poder analizar cada una de las características de los derechos humanos, pero principalmente aplicarlas a las decisiones, ha sido fundamental, y ese es uno de los cambios que yo le observo dentro del organismo judicial. Y otro de los cambios que creo que ha sido también fruto de mucho esfuerzo es la visualización de las necesidades de las mujeres indígenas y de los pueblos indígenas, desde el contexto en el que se desarrollan o se desenvuelven. Entonces, en síntesis, podríamos decir que los derechos humanos que se plasman en las decisiones han sido uno de los cambios, y cuando hablamos de derechos humanos hablamos de cualquier materia. Derechos humanos desde el derecho laboral con la Organización Internacional del Trabajo, derechos humanos desde el derecho de las mujeres en cuanto a recomendaciones de CEDAW, análisis de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el control de convencionalidad. Hoy hablamos de un bloque de constitucionalidad, y antes la discusión que existía en el ámbito jurídico en cuanto a no aplicar los estándares internacionales en materia de derechos humanos, con el argumento de que
existían limitantes constitucionales, pero hemos evolucionado porque la Corte de Constitucionalidad ha interpretado, como es su deber y su función, el artículo 44 y 46 constitucional en cuanto a la aplicación de ese bloque de constitucionalidad en las decisiones que tomamos. También la interpretación desde los derechos humanos del artículo 4 de la aplicación de una igualdad real ante o contra una igualdad formal, la que se encuentra plasmada en la ley, pero que sabemos que no es igual para todas las personas de la sociedad en Guatemala. Creo que uno de los desafíos que se tuvieron es el poder imitar las buenas prácticas que tenía Totonicapán y Quetzaltenango en el tema de pueblos indígenas y autoridades del Estado. Al observar yo esta visualización, me pareció interesante y lo quisimos replicar en Chimaltenango. La secretaria de ese tribunal y la licenciada Vilma Griselda Apen y el licenciado David Catú Otsoy, quien es el intérprete de este tribunal, son los pilares que han coadyuvado a que se visualice y se lleve a la efectividad el tema de pueblos indígenas. Entonces empezamos a identificar esos municipios que contaban con autoridades reconocidas, lideresas, líderes, y esto nos permitía avanzar en ese aspecto. Es por ello que una de las buenas prácticas, digamos, es que ya hemos instaurado mesas de diálogos, ya estamos trabajando, pero al darme cuenta en el tema de la especialidad de pueblos indígenas, en el tema de reparación digna, se visualiza que no existe en ese momento la aplicación de una reparación digna desde la cosmovisión maya. Es por eso que se echa a andar el proyecto y empieza una institución a investigar cómo se puede llevar a cabo la reparación digna desde la cosmovisión maya. Empezamos entonces a trabajar para ver el modelo, hacerle saber a las autoridades indígenas y ancestrales el tema de la violencia contra la mujer, el tema de la reparación, el tema de los puentes de comunicación, y eso ha coadyuvado. Entonces, ¿qué tenemos como resultado? Que ya hay varias instituciones que están viendo ahora que se ha inobservado a mujeres indígenas y que se ha querido implementar la reparación digna desde una visión o una visión única. La justicia estatal. ¿Qué tiene la justicia estatal? Tiene el área de psicología y el área de trabajo social, que no está mal, pero no está mal en una mujer que necesita ser reforzada desde esa área. ¿Qué tiene la mujer indígena? Tiene una cosmovisión maya, tiene lideresas mayas, tiene comadronas, que son puentes importantes o instrumentos que nos pueden servir para poder restaurar a las víctimas, y no es desde donde cree el Estado. La reparación digna ya lo estableció Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un derecho de la víctima. Entonces, ¿qué es lo que estamos avanzando? Que ya hay una visualización de ese derecho. Ya hay una especialidad que se está empezando a retomar y hemos empezado a visualizar algunas malas prácticas que han existido para poder invisibilizar los derechos humanos de las mujeres indígenas. Y entonces se ha tenido que recurrir a oficiar a instituciones en donde visualizamos esta vulneración de derechos humanos. Entonces, ¿hemos avanzado? Sí. Hemos empezado a trabajar y actualmente estamos casi implementando la reparación digna desde la cosmovisión maya de niñas, adolescentes y mujeres indígenas. ¿Qué es lo que hemos aportado? ¿Qué es lo importante para mí como jueza para poder trabajar? Creo que el tema de la formación es importantísima, la capacitación, la inducción, la prevención de los delitos a las autoridades, a las lideresas, a los líderes, en donde podamos explicarles el fenómeno de la violencia, en donde podamos abordar algunos aspectos que son trascendentales para la sociedad y principalmente para los pueblos indígenas. A pesar de que existen obstáculos en diferentes áreas de nuestra vida, como profesionales del derecho debemos seguir avanzando, debemos seguir formándonos, estudiando, preparándonos, porque desde donde estemos, desde la función que ejerzamos, requiere de conocimientos, de capacidad, pero principalmente de valores
éticos como la honestidad, la transparencia y en el caso de los jueces y las jueces, la independencia y la imparcialidad son puntos importantes que debemos desempeñar en nuestros cargos. La invitación es a las mujeres indígenas, que debemos avanzar, que debemos buscar la paridad en las funciones que vamos a desempeñar. Existen puestos de decisión, existen cargos en los cuales es importante que exista la participación de mujeres. Yo sé que no es fácil porque tenemos que sacrificar muchos aspectos de nuestra vida. Sin embargo, tampoco es imposible, sino que debemos seguir avanzando en esos aspectos que puedan ser obstáculos y principalmente aplicar la empatía en las funciones que ejercemos.